4. El resentimiento de la ambición frustrada. Consignado lo anterior, vamos a intentar comprender por qué la gente odia al capitalismo. ¿Puede el sujeto, en una sociedad estamental, atribuir la adversidad de su destino a circunstancias ajenas a sí mismo? Le hicieron de condición servil y por eso es esclavo. La culpa no es suya, de nada tiene por qué avergonzarse. La mujer, que no se queje, pues si le preguntara, ¿por qué no eres duque? Si tú fueras duque, yo sería duquesa, el marido le contestaría, si mi padre hubiera sido duque, no me habría casado contigo, tan villana como yo, sino con una linda duquesita, porque no conseguiste mejores padres. La cosa ya no pinta del mismo modo bajo el capitalismo. La posición de cada uno depende de su respectiva aportación. Quien no alcanza lo ambicionado, dejando pasar oportunidades, sabe que sus semejantes le juzgaron y postergaron. Ahora sí, cuando su esposa le reprocha, ¿por qué no ganas más que $80 a la semana? Si fueras tan hábil como tu antiguo amigo Pablo, serías encargado y viviríamos mejor, se percata de la propia humillante inferioridad. La tan comentada inhumana dureza del capitalismo en eso precisamente estriba, en que se trata a cada uno según, de momento, haya contribuido al bienestar de sus semejantes. El grito marxista, a cada uno según sus merecimientos, se cumple rigurosamente en el mercado, donde no se admiten excusas ni personales lamentaciones. Advierte cada cual que fracasó donde triunfaron otros, quienes, por el contrario, en gran número, arrancaron del mismo punto de donde el interesado partió. Y lo que es peor, tales realidades constan a los demás. En la mirada familiar lee tácito reproche, ¿por qué no fuiste mejor? La gente admira a quien triunfa, contemplando al fracasado con menosprecio y pena. Se le critica al capitalismo, precisamente, el otorgar a todos la oportunidad de alcanzar las posiciones más envidiables, posiciones que naturalmente pocos alcanzarán. Cuanto en la vida consigamos nunca será más que fracción mínima de lo originariamente ambicionado. Tratamos con gentes que lograron lo que nosotros no pudimos alcanzar. Hay quienes nos aventajaron y, a su respecto, alimentamos subconscientes complejos de inferioridad. Tal sucede al vagabundo que mira al trabajador manual, al obrero ante el capataz, al empleado frente al director para con el presidente, a quien tiene $300,000 cuando contempla al millonario. La confianza en sí mismo, el equilibrio moral, se quebranta al ver pasar a otros de mayor habilidad y superior capacidad para contentar a los demás. La propia ineficacia queda de manifiesto. Justus Moser inicia la larga serie de autores alemanes opuestos a las ideas occidentales de la Ilustración, del racionalismo, del utilitarismo y del laissez-faire. Le irritaban los nuevos modos de pensar que hacían depender los ascensos, en la milicia y en la pública administración, del mérito, de la capacidad, haciendo caso omiso de la cuna y el linaje, de la biológica edad y de los años de servicio. Insoportable sería, decía Moser, la vida en una sociedad donde todo exclusivamente dependiera de la individual valía. Proclives somos a sobreestimar nuestra capacidad y nuestros merecimientos, de ahí que, cuando la posición social viene condicionada por factores ajenos, quienes ocupan lugares inferiores toleran la situación, las cosas son así, conservando intacta la dignidad y la propia estima, convencidos de que valen tanto o más que los otros. Varía, en cambio, el planteamiento si solo el personal mérito decide, el fracasado se siente humillado, odio y animosidad resuma contra quienes le superan. Pues bien, esa sociedad, en la que el mérito y la propia ejecutoria determinan el éxito o el hundimiento, es la que el capitalismo, apelando a la mecánica del mercado y de los precios, extendió por donde pudo. Moser, coincidamos o no con sus ideas, no era, desde luego, tonto, predijo las reacciones psicológicas que el nuevo sistema iba a desencadenar, adivinó la revuelta de quienes, puestos a prueba, flaquearían.
Y, efectivamente, tales personas, para consolarse y recuperar la confianza propia, buscan siempre socorredor chivo expiatorio. El fracaso, piensan, no les es imputable, son ellos tan brillantes, eficientes y diligentes como quienes les eclipsan. Es el prevalente orden social la causa de su desgracia, no premia a los mejores, galardona, en cambio, a los malvados carentes de escrúpulos, a los estafadores, a los explotadores, a los individualistas sin entrañas. La honradez propia perdió al interesado, era el demasiado honesto, no quería recurrir a las bajas tretas con que los otros se encumbraron. Hay que optar, bajo el capitalismo, entre la pobreza honrada o la turbia riqueza, él prefirió la primera. Esa ansiosa búsqueda de propiciatoria víctima constituye reacción propia de quienes viven bajo un orden social que premia a cada uno con arreglo a su propio merecimiento, es decir, según haya podido contribuir al bienestar ajeno. Quien no ve sus ambiciones plenamente satisfechas se convierte, bajo tal orden social, en resentido rebelde. Los sabios se lanzan por la vía de la calumnia y la difamación, los más hábiles, en cambio, procuran enmascarar el odio tras filosóficas lucubraciones anticapitalistas. Tanto aquellos como estos, lo que, en definitiva, desean es ahogar denunciadora voz interior, la íntima conciencia de la falsedad de la propia crítica alimenta su fanatismo anticapitalista. Tal frustración, según veíamos, surge bajo cualquier orden social basado en la igualdad de todos ante la ley. Solo, sin embargo, es ésta indirectamente culpable del resentimiento, pues tal igualdad lo único que hace es poner de manifiesto la innata desigualdad de los mortales por lo que se refiere al respectivo vigor físico e intelectual, fuerza de voluntad y capacidad de trabajo. Resalta, eso sí, despiadadamente el abismo existente entre lo que, en verdad, cada uno realiza y la valoración que el propio sujeto concede a su ejecutoria. Despierto sueña quien exagera la propia valía, juntando de refugiarse en onírico mundo mejor, donde cada uno sería recompensado con arreglo a su verdadero mérito.